Bueno, vamos a ocuparnos a continuación de la literatura del tema 3, así que nada, me dirijo allí, tema 3, y dentro de la estructura de teoría y recursos, o sea, dentro de esa sección, busco la segunda entrada que habla de literatura, realismo y naturalismo. Bueno, ya sabéis que normalmente y así va a seguir siendo siempre. Cuando hablamos de literatura, se suele ser, o suelo intentar ser bastante laxo, es decir, como no dar excesiva importancia a fechas y demás. Solemos situarnos más o menos en torno a el siglo o qué parte del siglo, pero bueno, las fechas exactas, pues yo creo que de todas, una sí, porque da nombre a un movimiento literario, lo veremos a la vuelta de Navidad, pero normalmente no nos ocupamos mucho, aunque mencionemos ciertas fechas. Bueno, en el caso del realismo y naturalismo, lo vamos a situar temporalmente justo después del romanticismo, ¿no? Como lo vamos a ver. Es decir, estamos ya en la segunda mitad, finales del siglo XIX. ¿Vale? O sea que, más o menos, para empezar a situarnos, en este caso temporalmente, justo ahí. Bueno, como siempre, bajamos todo porque es abajo donde nos encontramos con los archivos donde tenemos la teoría y al igual hay un archivo completo y el que dice teoría 3, tema 3 resumen, que es el que vemos en clase, el que está subrayado, ¿vale? Pues vamos a ello. Bueno, como decía, temporalmente, segunda mitad del siglo XIX. Mira, aunque hablamos de realismo y naturalismo, en realidad es un solo movimiento artístico, es un solo movimiento literario, que es el realismo. El naturalismo sería, siguiendo un poco la terminología de ahora, la secuela del realismo, ¿no? Como una evolución de ese realismo, concretamente que llega al final del siglo XIX. Pero para ir caracterizándolo, el realismo y el naturalismo es lo opuesto, lo contrario al romanticismo, a lo que vimos en el romanticismo. Si os acordáis, el romanticismo era la épica, la pasión, el idealismo, el crear un mundo nuevo, el poeta o el creador que vertía ese mundo interior que llevaba. Bueno, pues eso se deja totalmente a un lado y se sustituye por otra cosa. Se sustituye, como da a entender o podemos intuir por el nombre del movimiento, por la realidad. Pero como toda manifestación humana, como todo fenómeno, esto no surge así porque sí, porque de repente un día alguien se levanta y empieza a escribir según el realismo. No, hay unas circunstancias históricas, políticas, sociales, etcétera, que dan lugar a esa nueva forma de escribir. Yo diría a ese nuevo interés por parte de los escritores. Bueno, segunda mitad del siglo XIX. Que el elemento, aparte, bueno, como siempre pasan muchísimas cosas, pero ¿cuál es un elemento determinante que nos va a ayudar a explicar este movimiento literario? El desarrollo de la revolución industrial. Cuando el romanticismo, uno de los elementos que nos ayudaban a explicar ese idealismo, ¿no? Esa idea de un mundo nuevo e ideal, era la aparición de la primera revolución industrial, es decir, normalmente se suele tomar como inicio, ¿no? El que este hombre Watts creó una máquina de vapor y que por lo tanto eh, ayudó a iniciar un poco, dar los pasos para el desarrollo del tren, el desarrollo de las manufacturas, etc. Es decir, esa primera máquina de vapor, ese primera, digamos, avance tecnológico fue el que dio inicio, se suele tomar en historia como el referente, como el punto de partida de la revolución industrial, ¿vale? Esto estamos hablando de finales del siglo XVIII por ahí. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ya tenemos, todo eso se ha desarrollado muchísimo. Tenemos fábricas, tenemos empresas, muchas de las multinacionales, bueno, muchas multinacionales que hoy en día siguen funcionando, se crean ya en este momento. Es decir, la revolución industrial, la manufactura ya ha alcanzado un desarrollo importante. Y hay países, Francia, Gran Bretaña, los estados alemanes, que son economías modernas, economías muy fuertes, muy ricas y que se basan en la industrialización, en la industria, ¿no? Es decir, en empresas que fabrican unos productos que luego se venden. Ok. Eso, por supuesto, tiene unas consecuencias económicas. Estos países son ricos y poderosos, pero también tiene unas consecuencias políticas, sociales. La principal es que el orden de poder o lo cambia en la sociedad quien
detenta el poder. ¿Quién es el poderoso? Hasta entonces, ya sabéis, según ese antiguo régimen y tal, era el rey arriba de todo, apoyado en la iglesia y en la nobleza. Eso desaparece. Ahora pasan, digamos, como si fuera una clasificación a la segunda posición. Y los que manejan el cotarro, los que tienen el poder, porque son los que tienen el dinero, luego lo vamos a comentar, es la burguesía. Es decir, ese grupo social de empresarios, industriales, de banqueros, de financieros, de comerciantes, de grandes propietarios agrícolas, que son los que, aprovechando este impulso de la revolución industrial, se convierten en un grupo muy rico y muy poderoso. Y esos son los que, a partir de ahora y hasta nuestros días, se convertirán en la clase social dominante. Eso por arriba, porque por abajo también hay consecuencias, es decir, en la parte baja de la sociedad, digamos, porque surge una nueva clase social, la clase obrera, los jornaleros, el proletariado, como consecuencia de esa revolución industrial, según ahora veremos. A grandes rasgos, esto ya pues con Carlos o Raúl, he puesto profesor de historia. ¿Quién da historia? Bueno, pues, o Raúl o Carlos, el que sea, profundizará en ese contenido si es que lo da. Esto, como digo, a grandes rasgos de lo que ocurre en Europa. En España, pues no es exactamente así. España, incluso en esta época, y incluso hasta finales del siglo XIX, seguirá siendo un país atrasado, un país eminentemente agrícola y un país empobrecido. Un país así en el que pasan muchísimas cosas. Pero su evolución económica y social es diferente a la del resto de Europa. Insisto, fundamentalmente porque aquí no se produce una industrialización a esos niveles como los que se producen en Francia o Gran Bretaña. En este siglo XIX pasan muchísimas cosas, como digo. En esta segunda mitad también, por ejemplo, hay dos elementos, dos acontecimientos importantísimos que lo marcan. Uno, el sexenio revolucionario, que sin meternos en muchos detalles es que tenemos una reina, Isabel II, que es la reina, esto por comentarlo, quizás más ignorante de la historia de nuestro país. Literalmente, no porque, sino, o sea, porque la mujer no, o sea, no se cultivaba ni tal. En 1868 hay una revolución, la quitan del poder, se exilia a Francia y en esos 6 años siguientes, a partir del 68, España es un caos. Porque primero se trae un rey de Italia, Amadeo I, pero no funciona, luego hay una república, pero es un desastre. Bueno, ese sexenio revolucionario, que también, como digo, un sexenio desastroso, termina en 1875 con la restauración borbónica. Es decir, era tal el desastre que a los monárquicos que quedan en España dicen, vamos a traer al hijo de Isabel, que es Alfonso XII, que ocupe el trono, a ver si esto se soluciona un poquito. Y medio se solucionó. O sea, no es que se resolvieran los problemas sociales, políticos, económicos, no. No es que España de repente se convirtiera en un Estado moderno, no. Lo que ocurre es que sí es verdad que con Alfonso XII, con la vuelta de la monarquía, hubo cierta estabilidad. Estabilidad que había menos huelga, había menos conflictividad social, había menos violencia, pero seguían existiendo esos problemas, ¿vale? En la sociedad. Y en ese momento, estamos hablando de los últimos años del siglo XIX, empieza mínimamente, y además muy localizado, en Cataluña, en el País Vasco, empieza cierta industrialización en nuestro país. Empiezan a surgir empresas, fábricas. O sea que el cambio fue no porque se solucionaran los problemas, como digo, sino porque hubo cierta estabilidad. Pero bueno, es, como digo, una época muy convulsa para España. Bueno, voy a explicar un poquito más, porque además, no porque me gusta la historia que me gusta, sino porque esto luego tiene su traslación en la literatura. ¿Cómo es esa sociedad nueva? Vamos a ver un poquito más de detalle en esa sociedad nueva que surge con la revolución industrial. Como he dicho, en la clasificación cambian los puestos. Número uno, los poderosos son la burguesía. Entendiendo como la burguesía, todos aquellos familias o individuos que son propietarios de industrias, de grandes empresas industriales, de fábricas, que manejan las finanzas, banqueros, etcétera, que manejan el comercio, ¿no? Aquí tener en cuenta, por ejemplo, en esta época, donde está el Imperio Británico, que está presente en casi todo el mundo, Francia también tiene un gran imperio, y con el que se comercia mucho. Es decir, Gran Bretaña o Francia estaban las fábricas, creaban los productos y luego se los vendían al resto del mundo, ¿no? Y así se ganaba mucho dinero. Bueno, pues todos estos propietarios, grandes terratenientes, que tenían pues, extensísimas tierras, ¿no? Propietarios de grandes extensiones de tierra, etcétera. Bueno, pues eso es lo que es la burguesía. Es decir, son los que amasan mucho dinero porque se gana mucho dinero en esta nueva sociedad, en esta nueva economía,
Y al ganar dinero, adquieren poder y por lo tanto se convierten, como digo, en el grupo dominante de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso de grupo dominante? Que son los que van a determinar cómo se organiza la sociedad políticamente. Entonces, es el momento en el que desaparecen los regímenes autoritarios, desaparecen esas monarquías absolutas y empiezan a desarrollarse las democracias, partidos políticos que representan a la burguesía con elecciones de forma limitada, especialmente en países europeos y demás, ¿vale? Ese es el cambio quizás más radicalmente importante. ¿Qué pasa con los que hasta ahora eran poderosos y ya no lo son tanto? El rey, la nobleza, la iglesia, bueno, pues caen a la segunda posición y realmente pierden poder y pierden riqueza. Ya no serán tan ricos, ya no tendrán tanto dinero. Es más, muchas veces tendrán que recurrir a esa burguesía, a esa familia rica, para inversiones o para, digamos, restablecer de alguna manera esa fortuna que antes tenía. Y, por ejemplo, será habitual, y así ocurre en España también, que haya inversiones en las que haya un banquero o un empresario que ponga mucho dinero y a ese banquero, a ese empresario se asocia un noble, un marqués, un duque y demás, que aporta algo, pero no tanto, y de manera de esa unión, ese noble ganará también dinero y de alguna manera intentará mantener esa fortuna que antes tenía, ¿vale? El prestigio social lo seguirán teniendo, pero ya no tendrán ni el poder ni el dinero. Y al final de la clasificación, esa nueva clase de la que hablábamos antes, que es el proletariado, la clase obrera. ¿Y cómo surge? Hasta que llega la revolución industrial, todas las economías del mundo ¿m? Eran eminentemente agrícolas. Es decir, la gran mayoría de la población se ocupaba en tareas de la agricultura. Cuando se desarrolla la industria y la economía, el centro de la economía pasa del campo a la ciudad, que por aquel entonces eran en las ciudades donde se situaban las industrias, las fábricas y demás, todos estos jornaleros, estos agricultores, que normalmente tenían un pedacito de tierra, se empobrecen, no pueden mantener ese modo de vida, ¿vale? Porque ya no hay esa demanda, es decir, no pueden subsistir. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce un movimiento masivo de campos, de antiguos agricultores, del campo a la ciudad, para trabajar en las fábricas, ¿vale? Al pasar del campo a la ciudad, se crea esta nueva clase social. Al principio, llegan a la ciudad, empiezan a vivir en unas condiciones horribles, gente que a lo mejor viven en pequeños espacios, en pequeños cubículos o pisos, ¿no? O casas, muchísima gente, hacinados, las condiciones higiénicas son horribles, no hay agua corriente, pues digamos, pues todas las necesidades se hacen en la calle, no hay limpieza, no hay todo suciedad. Las condiciones de trabajo en las fábricas son también horribles, trabajan los niños, hoy algo impensable, ¿no? Hay problemas del tipo de prostitución, alcoholismo, etcétera. Llega un momento en que esos antiguos jornaleros y ahora obreros de la fábrica se dan cuenta que, que forman un grupo diferente, ¿no? Es decir, que ahora tienen unas características propias. Es decir, toman conciencia y se dan cuenta de que son una clase social nueva. Y cuando toman conciencia de que son una clase social nueva, aunque esto ya pasará, sobre todo a partir del siglo XX, se organizarán en sindicatos, crearán sus propios partidos políticos e intentarán participar también en la vida política para defender a sus derechos, ¿no? Esto tendrá como consecuencia más relevante, ¿no? Ya sabéis, la Revolución Rusa del 17, que da lugar a que se cargan a la monarquía rusa y se organiza un nuevo Estado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, como había entonces una sociedad nueva, en la que está muy polarizado, eso sí, a grandes rasgos, digamos, los que detengan el poder y la riqueza y los que no, ¿no? Los que, digamos, se encuentran en una situación, unas condiciones bastante negativas. Y hay un elemento más, antes de pasar ya a ver propiamente lo literario, que también va a determinar o va a influir mucho en la sociedad, en el pensamiento, en las ideas de la gente de la época y que también tendrá su traslación en la literatura. Este momento, a la par que hay ese desarrollo industrial, hay un desarrollo tecnológico, un desarrollo científico. Se producen descubrimientos en medicina, en ciencia, avances tecnológicos que hacen que la vida de mucha gente mejore. Enfermedades que antes no se podían curar, se curan. Acciones que antes eran muy difíciles, pues no sé, por ejemplo, pues aparece el tren, pues antes el transporte de mercancía era difícil, ahora se facilita mucho, etcétera, ¿no?
Eso hace, como se producen estos avances tecnológicos, científicos, y la gente ve que hay unos beneficios reales, es decir, no que te los cuentas, sino que tú los ves, los palpas, eso hace que en todo Occidente hay una idea general compartida por todo el mundo de que lo bueno es lo real, lo que yo veo, lo que siento, lo que toco, porque la ciencia que produce y que ha mejorado mi salud, la tecnología que mejora mis condiciones de vida, etcétera, provocan y tienen consecuencias positivas reales, de verdad. Entonces se produce, digamos, como hay como un elemento, una idea compartida por toda la sociedad de que la realidad es buena y de que el futuro solo puede ser mejor. Hay una idea compartida del progreso cada vez mejor hacia una vida, hacia una realidad, hacia una sociedad cada vez mejor, ¿vale? Y, por lo tanto, la importancia o el foco, la atención está en la realidad. Eh, Esta actitud general, este marco general ideológico, digamos, tiene como consecuencia que surjan dos grandes corrientes intelectuales o de pensamiento, que son, eh, perdón, que surjan, no dos, sino por un lado el positivismo y por otro lado que son corrientes intelectuales, teorías científicas, etcétera, que son el evolucionismo y el determinismo. Y todas ellas, de alguna manera, aparecen en la literatura, sobre todo las dos siguientes, las dos últimas. Bueno, ¿qué es eso del positivismo? Dice que la observación y la comprobación mediante la experiencia es lo importante. Es decir, la realidad. No nos vayamos a mundos imaginarios, no nos vayamos a lo que defendían los románticos, no, no, porque lo positivo, lo ideal es ese mundo que va a venir, pero que nunca venía, porque era irreal, era fantástico, no. El positivismo, esa actitud compartida por la sociedad, es que solo mediante esa observación, mediante la comprobación, mediante la experiencia, mediante lo real, se puede mejorar. La idea sería que si lo que se impone a partir de ahora y que incluso llega hasta nuestros días es que si hay algún problema, se estudia ese problema, se propone una solución, se experimenta esa solución y se llega a unos resultados, ¿vale? Que es básicamente el método científico. Pero esa es la idea, lo real, los pies en la tierra. Y al hilo de esto también hay dos teorías que son el evolucionismo y el determinismo. El evolucionismo básicamente es algo que hoy en día pues, nos parece como, bueno, como de cajón, ¿no? Y es que todos los seres vivos nacieron, o sea, surgieron en un momento concreto y a lo largo de la historia han ido evolucionando, han ido cambiando, adaptándose al medio, a las condiciones en las que vivían, sobreviviendo los más capaces y por lo tanto mejorando las especies. Es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Pero eso que hoy en día es, como digo, casi que de cajón, en la época fue como algo revolucionario. Hasta ese momento, hasta que Darwin publica la teoría de las especies, que es que yo no me acordaba, creo que ese es el título, que es allá por en 1850 y algo, hasta ese momento se pensaba que todo había sido creado, en el caso de los países cristianos, por Dios, y que si había un león es porque en un momento dado Dios había dicho que haya un león, y había aparecido el león ya, sus cuatro patas, su melena y tal, ¿no? Darwin, desde este punto de vista científico, desde este punto de vista de que hay que ir a la realidad para ver lo que pasa, te dice, no, hubo un momento que había un algo, ¿no? Que surgió y que conforme ha ido evolucionando y adaptándose al medio y sobreviviendo al mejor, hemos llegado al león como hay hoy en día. Ha habido una evolución. Bueno, eso fue escándalo, tal, que bueno, hoy en día se acepta como un principio básico de la ciencia, ¿no? Y por otro lado, el determinismo, que sí que esto está un poco desechado hoy en día, y es que los seres humanos, nuestro destino, está determinado por dos cosas. Uno, por nuestra herencia genética, es decir, por quiénes son nuestros padres y qué nos han legado en ese tal, y por el entorno en el que vivimos. Y entonces se pensaba que tanto esa herencia genética como el entorno en el que se vivía nos determinaba tanto que era imposible escapar a nuestro destino. Yo digo, eso hoy en día está afortunadamente desechado y demás, ¿no? Viene a decir que si tú has nacido de una familia que vive en un entorno pobre y tu familia pues no es una familia a la que, por ejemplo, se le da muy bien determinado tipo de habilidad, tú ya estás condenado siempre a ser pobre y a que nunca se te dé bien esa habilidad. Hoy en día eso está superado porque se sabe que con elementos externos, la educación, etcétera y tal, eso se puede hacer. Pero en la época era algo como que esa teoría
era comúnmente aceptada. Bueno, con todo este marco general de contexto político, social, económico, etcétera, etcétera, llegamos a lo que nos interesa, que es la literatura, al realismo y al naturalismo. ¿Vale? Dime, Fran. ¿Cómo resolvemos el mayor Sí. Ujú. Esto lo he hecho, lo he descargado del aula virtual. Lo tienes completo y lo tienes subrayado. Y tú, porque de repente hay alguien que dice, no, pero yo prefiero hacer mi resumen. Perfecto. Que no, aquí lo tienes subrayado. ¿Vale? Entonces, con todo esto que he dicho antes, más o menos, tiene cierta lógica el pensar que el realismo es esa corriente literaria a través de la cual el escritor o los escritores pasan de estar centrados en la imaginación, en lo subjetivo, en los mundos ideales, a volverse y fijar su atención en la realidad, en lo que está pasando alrededor suyo, en todos esos cambios, en todas esas nuevas situaciones. Y pasan a analizar la realidad, a ver cuáles son los problemas, las deficiencias, los vicios que hay, que se desarrollan en esa nueva sociedad, a hablar de ellos en la literatura, en sus escritos, e intentar, por lo tanto, dar una solución a esos problemas y transformar la sociedad, pero de manera real. Ese es el realismo. Los escritos ahora, las historias, lo que nos cuentan, las novelas, porque es el momento de la novela, se fijarán en la realidad, hablarán de lo que pasa en la realidad. El lector que lea, el lector del momento, del siglo XIX, hoy hay cosas que nos quedan un poco lejos, ¿no? Pero el lector que en esa época se acercara a estas novelas vería situaciones, personajes, localizaciones que estaban ahí fuera, que eran reales. Es más, había incluso personajes o localizaciones dentro de las novelas, como luego veremos con Galdós, que existían en la realidad. Porque eso es lo que le interesa. ¿Pero por qué? ¿Por qué traen la realidad a las novelas? Porque ahora el realismo se centra en contar la realidad. Porque, como digo, los escritores quieren contar esa realidad para denunciar los problemas de todo tipo, sociales, políticos, morales, etcétera, para darles una solución y transformar, siempre para mejor, lógicamente, la sociedad. ¿Vale? Eso es el realismo. Digo que la novela es el momento en el que surge la novela tal cual la conocemos hoy en día. Hasta ahora, aunque a lo largo de la literatura ha habido ejemplos de narraciones, de historias, pero la novela tal cual la conocemos hoy en día, de que tú coges una novela de, así de gorda, de tocho, y en el que hay muchos personajes, en el que hay historias que se entrecruzan, en el que hay intriga, etcétera, es ahora cuando surge. Es ahora cuando surge. Por varias razones. Primero, porque lo que quieren contar los autores es tanto, es decir, es ambicioso ese plan de hablar de la realidad para denunciar sus problemas, que la novela les permite la extensión y la complejidad necesaria para ello. Es decir, cuando se quiere analizar la realidad, pues claro, primero necesitaban escribir mucho. Las grandes novelas de esta época tienen a lo mejor 500, 600, 1000 páginas. ¿Sí? Y una novela permite que haya muchos personajes, muchas historias, muchas localizaciones, que es lo ideal para hablar de la realidad, porque la realidad es compleja. Por eso la novela es el medio ideal, el género literario ideal para el realismo. Y por otra razón más, en este momento en el que estamos en una sociedad que ya empieza a ser capitalista, es decir, una sociedad en la que la base de la economía es la compra y venta de productos, ¿vale? La literatura también se convierte en un producto de compra y venta, es decir, hay un mercado donde se propone un producto, las novelas, y un público que lo compra, ¿vale? Y entonces las novelas pueden tener éxito y se gana dinero o no tener éxito y no se gana dinero. Pues bien, el público mayoritario que compra esas novelas son el público burgués, que son los que además pues sabían leer, podían pagar, etcétera, etcétera. Y al público burgués le gustan esas novelas, ¿por qué? Porque se ve reflejado en ellas. Muchas de las personajes que aparecen son ellos mismos. Muchas de las actitudes, de las acciones que aparecen son ellos mismos, sus valores, sus pensamientos. Por lo tanto, les gusta verse reflejados, ¿no? Les gusta identificarse. Por eso es otra razón también del éxito de la novela en esta época. ¿Vale? Ese es el marco general de la literatura, del movimiento literario. Solo vamos a hablar de novelas, no vamos a hablar de teatro, no vamos a hablar de poesía, solamente del realismo, de la novela. ¿Vale? Bueno, este movimiento que también se da en arte, etcétera, los principios básicos son los que vamos a ver a continuación, que luego lo vamos a adaptar a la novela. ¿Vale? Va a ser muy paralelo, van a ser muy parecidos. Primero, está claro, la literatura debe ser la imagen de la vida.
las novelas, los escritos realistas tienen que reproducir, tienen que mostrar la realidad tal cual es. Las localizaciones, cómo se viste la gente, cómo habla la gente, qué hace. Todo tiene que ser real, objetivo, preciso, verosímil. Tiene que parecerse a la realidad. Mira, el principio de verosimilitud es básico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aunque haya historias, las historias que creen los escritores realistas sean historias inventadas, es decir, que no han pasado de verdad, sus personajes, las acciones que llevan a cabo, los ambientes en los que se mueven, tienen que ser como los de la realidad, tienen que parecerse a la realidad, basado en la realidad. Aunque ese personaje no exista, aunque te hable, no sé, pues de una familia tal. Mirad, una de las que yo voy a destacar luego, de la obra maestra que se considera de Galdós, que es Fortunata y Jacinta, las protagonistas son dos mujeres, Fortunata y Jacinta. Evidentemente no existieron en la realidad, no hay un personaje, pero como están descritas, como se habla de ellas, el ambiente en el que se mueven, eran ambientes perfectamente reales, que se podían encontrar en la realidad. Eso es la verosimilitud. ¿Vale? Y el siguiente, y esto ya lo destaco además, bueno, porque hay que destacarlo, pero también como opinión personal. Yo creo que el gran avance, el mayor avance, la mayor aportación del realismo es el análisis psicológico de los personajes. Mira, los grandes personajes realistas, muchos de ellos mujeres, son grandes porque están analizados, descritos, construidos como verdaderos seres humanos. ¿Vale? A ver, si a mí me gusta quitar las películas de los superhéroes y tal. Siempre soy aficionado a primero a los cómics y luego a las películas. Si uno ve unas películas de estas de los Vengadores, no sé qué, pues te puedes divertir, pero los personajes son superhéroes. O sea, ¿realmente qué análisis hay ahí? Pues ninguno. Pero no importa, porque tú la película es para disfrutarla, para entretener. En el realismo, los personajes que aparecen en las novelas, aunque no sean reales, casi que pareciera que lo son. Porque se describen con tanto detalle, con tanta complejidad, que son seres humanos. Y como los humanos de verdad, son contradictorios. ¿Son buenos o malos? No, son todos. A veces son buenos, a veces son malos, a veces son ambiciosos, a veces son generosos. Y todo ello en un mismo personaje. Estoy poniendo de ejemplo uno de los grandes personajes del realismo, en este caso de escritor francés, de Flaubert, que es Madame Bovary. No sé si alguien conoce la novela. De acuerdo. Madame Bovary es uno de los más grandes personajes, no solo del realismo, sino de la literatura. Bueno, básicamente va un poco de lo siguiente. Madame Bovary es una chica hija de un pequeño propietario, un terrateniente francés en el campo, ¿no? Y entonces ella siempre lo que desea es prosperar en la sociedad en el sentido de entrar pues en la sociedad burguesa de la riqueza, de codearse con gran gente, de los bailes, es decir, digamos un poco de esa vida, ¿no? De rica y famosa, podríamos decir, que se estaba empezando a desarrollar en la época. Y conoce a un médico y se casa con el médico en la creencia de que a través del médico, que ya sabemos los médicos pues tienen prestigio social, va a conseguir llegar a ese fin. Y no es exactamente así. No consigue alcanzar esa riqueza, esa posición social. Y se aburre. Y engaña al marido. Es decir, comete el, entre comillas, pecado del adulterio. ¿Vale? Bueno, ¿es Madame Bovary buena o mala? No, es todo. Porque es un personaje que al hablarlo, al leerlo en la novela, mejor dicho, uno se encariña con él, porque es humano. Hay momentos en el que dices que despreciable, otro momento en el que sientes ternura, otro momento en que la entiendes perfectamente aunque no aceptas lo que está haciendo. Esa es la idea del realismo, esa es la complejidad de los personajes del realismo. A eso me refiero cuando hablamos de ese aspecto, de ese análisis psicológico complejo de los personajes. ¿Vale? Que insisto, para mí es la gran aportación de este libro. Bueno, como decíamos antes, como a los escritores les interesan los problemas, denunciar los problemas, pues todos esos defectos, esos males de la sociedad, políticos, sociales, etcétera, por ejemplo, pues la pobreza, como dice, la explotación, el alfabetismo, el alcoholismo, el no sé qué,
todo eso aparecen aquí y se ven reflejados, ¿no? El estilo ya no es un estilo como el del romanticismo, exagerado, sino que es más calmado, más sobrio, más como, bueno, pues, tranquilo, ¿no? Porque ahora lo que me interesa es otra cosa, ya no me interesa, ¿no? Exaltar a la gente con la épica, con lo ideal, no, ahora me interesa hablar de algo. Básicamente estos son los elementos básicos, como digo, del realismo. Hacia finales del siglo, este realismo, este movimiento literario, estos escritos evolucionan. Y a los escritores empieza a interesarles, bueno, siguen interesados lógicamente en la realidad, pero empiezan a expresar esa realidad de una manera como más cruda todavía. Es decir, empiezan a hablar de situaciones, de historias, de personajes sórdidos, de situaciones, como digo, complicadas, duras, difíciles, y además empiezan a hablar de ellas y a describirlas con todo el detalle del mundo. Es el momento entonces del naturalismo, que yo digo ahí como un realismo exagerado, porque es realismo, pero como si pasáramos de la tele normal a la tele de alta definición, en la que todo se ve con mucho más detalle. Algo así es el naturalismo, ¿vale? Es ya el realismo llevado al extremo. Y hay dos elementos muy importantes que determinan las novelas naturalistas, ¿no? Que ya lo habíamos anunciado antes. De un lado, el determinismo, es decir, que los personajes del naturalismo, de las novelas naturalistas, naturalistas, están determinadas por su herencia genética, es decir, por la familia en la que nacieron, y por el entorno social en el que viven. Y no pueden escapar a él. Y por otro lado, las novelas naturalistas se centrarán en la parte más degradada de la sociedad, es decir, aunque lógicamente aparecerán la clase alta, la burguesía y demás, pero el protagonismo principal estará en las zonas más degradadas de las ciudades, reflejarán los vicios más inconfesables, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos aspectos, como digo, más sórdidos. Eso es lo que le interesará a los naturalistas. De hecho, una de las novelas más importantes, que es eh, Naná de Zola, sobre la protagonista, es una prostituta, con todo lo que ello conllevará, ¿no? En la época. ¿Vale? Bueno, pues eso, marco general, las características generales. Vamos a aplicarlo ahora a la novela, que es el género, ¿no? Y es lo importante, digamos, la novela realista. Bueno, hay que decir que realmente las grandes novelas de esta época, aunque el realismo se da en toda Europa, también aparecerá en Estados Unidos, ¿no? Pienso ahora en Henry James, por ejemplo. Pero las grandes novelas, los grandes clásicos inmortales del realismo son novelas francesas y novelas rusas. Por ejemplo, en Francia tenemos una nómina de autores, Honoré de Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, y en la novela rusa, pues los dos más grandes que son Dostoyevsky y Tolstoy, ¿no? Y que produce, pues no sé, pues como hemos dicho, Stendhal, Rojo y Negro, Balzac, pues un montón, La comedia humana, Gustave Flaubert, como decía Madame Bovary, por ejemplo, Zola, Naná, Dostoyevsky, pues Crimen y Castigo, ¿no? O Tolstoy, ¿no? Con Guerra y Paz, entre muchas otras. Esas son las grandes novelas y que influyen, lógicamente, a todo el resto de la literatura de otros países y, por supuesto, en nuestro país. Pero, ¿cuáles son las características aplicadas a la novela del realismo, de la novela realista? Bueno, hay que llevarla de la realidad. La novela tiene que ser objetiva, tiene que analizar, como hemos dicho, rigurosamente la realidad. Se acabó la imaginación, se acabó la subjetividad, se acabó todo lo que suene a fantástico, nada. Análisis riguroso de la realidad, objetividad ante todo, la realidad en la literatura. Como hemos dicho, los personajes analizados psicológicamente al extremo. Son seres humanos llevados a las páginas de la literatura. Influenciados lógicamente por otros personajes, por el entorno físico, social. Y además, hemos dicho antes que la sociedad, a grandes rasgos, es una sociedad polarizada entre las clases altas y el proletariado, la clase baja. Y eso se reflejará en las novelas. Los personajes, los protagonistas, siempre serán o de un lado o de otro. ¿Vale? Es decir, aparecerá la clase alta, la burguesía y demás, y la clase baja o la clase obrera. Y muchas veces habrá un contraste, el conflicto de la novela, el conflicto de la narración será el choque entre ambos. ¿Vale?
Las localizaciones, los escenarios, bueno, pues por supuesto, descripción, como dice ahí, detallada y rigurosísima, es decir, describirlo como si fuera una fotografía, momento en el que además empieza a surgir, ¿no? Es el origen de la fotografía. Mira, yo entiendo que las novelas realistas son difíciles de acercarse para mucha gente. Primero, porque uno va a, pues no sé, Crimen y Castigo, 800 páginas. Y dices tú, "Hostia, o sea, no". Entonces yo entiendo que son, y luego además no 800 páginas, sino que a veces algunas durillas y tal, ¿no? Entonces yo entiendo que... Y hay un elemento también de la novela realista que, hablando un poco de forma coloquial, echa para atrás a mucha gente, que son la abundancia de descripciones. Pero es normal. Estamos hablando de novelas que traen la realidad a la literatura. Una de las formas que los autores realistas tienen para traer esa realidad es describirla. Y describirla a veces de manera muy detallada. Te puedo hablar de descripciones que pueden ocupar una página entera, por ejemplo, ¿no? Si estamos el salón donde se celebraba la boda, donde se celebraba el baile tal, ¿no? ¿Vale? Entonces yo entiendo que eso tiene un poco para atrás. Pero ese es un elemento importantísimo dentro de la novela realista, ¿vale? Esa descripción. Bueno, ¿y en qué lugares se mueven? ¿Qué lugares nos describen? Pues lógicamente en correspondencia con las clases sociales en las que aparecen, pues desde los ambientes más sofisticados, refinados, elegantes, ¿no? Las grandes casas de los burgueses, los palacios, esos pisos en el centro de la ciudad. Y, por ejemplo, el teatro, la ópera. Mirad, este es un momento en el que surge algo, un elemento social que hoy en día nos parece, o sea, quedamos por sobreentendidos, que es el ocio, el tiempo libre. Hasta entonces no existía para nadie. O sea, ese concepto de no tener que trabajar y dedicarme a otra cosa, pues eso solo lo pueden hacer unos pocos. Pues. Se estaba trabajando siempre. Ocupabas todo el día y ¿y qué ocurría? Que no había horarios, no había tal. Había que entender que mucha gente, si no trabajaba durante todo el día, no tenía nada con lo que comer. Ahora empieza a surgir el ocio, empiezan a surgir lugares, actividades en el que sobre todo las clases ricas tienen el tiempo y el dinero para acudir y gastarlo. Y pues, por ejemplo, los hipódromos, la gente se va a ver las carreras de caballos, la gente se va al campo, al parque a tomar un picnic, y el teatro o la ópera. Y el teatro o la ópera tiene además ese lugar de encuentro de la burguesía. Es el lugar donde la gente va a mostrarse. Es decir, donde tú vas a ir a mostrar tu poder y tu riqueza, en cómo vas vestido, en a quién llevas a tu lado, cuál ha sido tu última conquista, etcétera, etcétera. A hablar de que tu última inversión te ha reportado muchísimo dinero. Es decir, era el lugar donde pavonearse y donde totalmente. De hecho, hay una novela eh, que, bueno, no sé si es más o menos de esta época un poco anterior, que se llama, en una novela inglesa, que es Vanity Fair, la feria de las vanidades. Porque era eso, muchas veces, una feria de las vanidades. ¿Vale? Efectivamente. E igual que se muestran estos ambientes, también se muestran los correspondientes a la clase obrera, es decir, las fábricas, los lugares horribles donde vivían, donde, como digo, se hacinaban, los lugares donde tenían ese poco rato de esparcimiento, fundamentalmente tabernas, y con ello, lógicamente, pues todo lo que suponía de alcoholismo, crimen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mirad, un elemento importante que también se refleja y se describe y que luego va a ser de capital importancia en el naturalismo es la enfermedad, las descripciones de las enfermedades y sobre todo de la tuberculosis. Hoy en día la tuberculosis, que sigue siendo una enfermedad seria, pero bueno, en cuanto que uno acude al médico y el médico detecta que puede haber esa posibilidad, hay un protocolo de tal, de aislamiento, no sé qué, piden a los que están alrededor tuya que se hagan unas pruebas, etcétera, etcétera, y se cura. En la época era una sentencia de muerte, era una sentencia de muerte. Y es un elemento que aparece mucho en las novelas, aparte de realista, aparte de porque era como una forma de reflejar esa degradación, ¿no? De la sociedad o ese aspecto más sórdido, ¿no? Porque la enfermedad siempre es negativa, siempre trae lo malo, ¿no? A ver cómo lo digo, cierta pobreza material o moral, ¿no? Es decir, era como un símbolo de lo sórdido, de lo negativo, de eso que estaba escondido debajo de esa sociedad
relumbrón brillante de riqueza, pues había escondido también cierta suciedad, sordidez. Y la tuberculosis, la enfermedad en general, representa un poco un símbolo de eso, ¿no? De esa parte oculta de la sociedad. El narrador, bueno, pues el narrador omnisciente, claro, esto no puede ser otro, que como ya conocemos de cuando vimos el texto narrativo. Eh, lo sabe todo, lo comenta todo, da opinión, hace bromas, es irónico, es burlón, critica a unos personajes, alaba a otros, todo, todo es el narrador. Los temas, como he dicho, lógicamente todo lo que sean problemas y conflictos en la sociedad, políticos, sociales, económicos, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, pues el elemento político que era importante, porque la agitación política digamos, la situación política era grave, pues eso da entrada, tiene entrada en las novelas realistas en nuestro país, ¿no? La agitación laboral, las huelgas, la violencia también política, es decir, asesinar por idea, el sistema caciquil de caciques que se impondrá con la llegada de Alfonso XII, etcétera, etcétera. Elemento importante el que viene a continuación, el lenguaje. Hemos dicho que la realidad, el llevar la realidad a la novela, supone reflejar tal cual lo que pasa fuera de ella, lo que pasa en esa realidad. Y uno de esos elementos es el lenguaje. Los autores realistas se esfuerzan para que cada personaje, cuando hable de acuerdo a su condición social y a su formación. Es decir, que si resulta que tiene que hablar la chica que se ocupa de hacer recados en la casa del rico, hablará como una chica, pues analfabeta, sin ningún tipo de tal, es decir, como una persona que no tiene formación, etcétera, es decir, como alguien de la clase baja. Y si aparece un rico banquero o financiero, hablará como un rico banquero y financiero en la realidad. Es decir, cada personaje, su registro lingüístico, la forma en la que habla, se adapta a su condición social y a su posición social. Lógicamente, para que esto sea así, es decir, para que el lector pueda ver cómo habla cada personaje, hay que dar entrada a los diálogos. Y son bastante comunes, aparecerán bastantes diálogos en estas novelas realistas. ¿Vale? Y por último, el estilo, pues claro, conectando un poco con todo lo que hemos dicho, con esa sobriedad, etcétera, un estilo claro, sencillo, pero por supuesto objetivo y preciso, ¿no? Muy riguroso. Bueno, y ahora llegamos ya al último nivel, que es cómo aparece esto ya en la novela en España. Hay como tres etapas, pero bueno, yo la primera, prerrealismo, el realismo y el naturalismo. Bueno, la primera realmente, bueno, estuve dudando qué hago, pero bueno, la hemos dejado y tal, porque realmente no tienen conexión directa con el realismo. ¿Qué es esto del prerrealismo? Pues mira, más o menos hacia la mitad del siglo empiezan a aparecer novelas en España donde los personajes, las localizaciones, los ambientes son reales, de la realidad. Pues un pueblo de Castilla, un barrio en Madrid. Es decir, y uno dice, pues entonces es realista porque se está llevando la realidad a la novela. Pero no, porque no cumplen los principios que hemos dicho antes. Esos personajes, esos ambientes, esas localizaciones son simplemente como un decorado. Los escritores de estas primeras novelas, de estas novelas realistas, no tienen intención de criticar la sociedad, de denunciar problemas ni nada. Es más, suelen ser novelas bastante conservadoras, que lo que pretenden tienen una intención moralizadora, es decir, que la gente actúe de una manera concreta, ¿vale? Tienen un tono costumbrista, es decir, que aparezcan reflejados elementos, comportamientos, personajes tradicionales, porque defienden eso, esos valores tradicionales. No hay una crítica, hay una conformidad con lo que pasa en la realidad, con esa sociedad, ¿no? Y esa realidad, esos personajes, es algo pintoresco, colorista, como dice, es decir, es un mero decorado. La realidad en las novelas, en estas primeras novelas, en estas novelas prerealistas, no se utiliza para criticar o para analizar, no, es simplemente un decorado, ¿vale? Por mencionar una, El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón, pero por mencionar. Este sí, el realismo. Fijaos cómo se marca, esta fecha la he puesto un poco para tenerla como referencia. Fijaos cuando, supuestamente, según los académicos, empieza más o menos la novela realista en nuestro país, en la literatura española, en 1870, ya casi hacia el final del siglo.
Se supone que con la publicación de esa novela de Galdós, La Fontana de Oro, de los episodios nacionales, tradicionalmente se entiende que esa es la primera novela realista en España. La primera, porque es la primera en la que la realidad, se habla de la realidad se trae a la literatura, pero como dice ahí, con una intención crítica, es decir, no como un decorado, sino para analizar esa realidad y denunciar los problemas que ocurren en ella. ¿Vale? Hay muchos autores, por supuesto, aquí hemos destacado tres. Bueno, pues Juan Valera, que tiene esta novela que es Pepita Jiménez, José María Pereda, que es un autor cántabro, pero sobre todo, y en este en el que nos vamos a detener, Benito Pérez. Los que manejan 19, todos de finales del siglo XIX, ¿vale? A partir más o menos de esa fecha. Y digo que Galdós, que fijaos es importante que cuando había pesetas, los que manejamos pesetas, aparecían los billetes de 1000 pesetas. O sea que para aparecer en una moneda tiene que ser alguien importante. Bueno, Galdós, dando un poco aparte de la broma, es por supuesto, como digo, el autor más importante del realismo español. ¿Eh? El autor de muchísimas novelas, porque una de las características de Galdós es que tuvo una producción muy extensa. Él escribe de todo, escribió teatro, artículos de periódico, cartas y sobre todo también novelas, ¿vale? Además, es un personaje muy importante en la época y muy activo socialmente. Yo siempre digo que si Galdós viviera hoy en día, sería un activista de extrema izquierda, o sea, un personaje incomodísimo para el poder. ¿Vale? Siempre hay un poco denunciando, etcétera, fue político también, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, en lo que respecta a nosotros, un autor literario fundamental. Las características son las mismas que hemos visto, entonces no nos vamos a detener, es decir, no vamos a repetir lo que ya hemos visto, porque Galdós, y por eso es el exponente máximo en nuestra literatura del realismo, sus escritos se pueden analizar bajo esas características de personajes, ambientes, temas, etcétera, que hemos visto. Él mismo, para clasificar, hacer más o menos una clasificación de sus obras, que insisto, son muchísimas, propuso esta clasificación, que son episodios nacionales, novelas de la primera época y novelas contemporáneas. Bueno, los episodios nacionales, que además corresponden a la lectura de este primer trimestre, ¿no? Fragmentos de estos episodios nacionales son los que se os han propuesto como lectura. Es una obra, yo creo que, bueno, esto es una opinión personal, que puede que él la considerara como su gran obra, ¿no? Su obra más. Pues mira, es lo que se pretendía con los episodios nacionales es escribir a través de novelas, hablar de toda la historia, de todo lo que había pasado en el siglo XIX en España, contar la historia del siglo XIX español a través de novelas, ¿vale? De historias de ficción, pero basadas en acontecimientos históricos. Y va a escribir 46, que se clasifican como en 5 series. 46. Lógicamente dejó la obra inconclusa, ¿no? Pero escribió 46 obras que se ocupaban de esos acontecimientos importantes del siglo, ¿no? En los títulos ya podemos deducir a qué acontecimiento se refería. Trafalgar, por la batalla, el 2 de mayo, por el levantamiento en Madrid, Zaragoza, por el sitio de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Novelas de la primera época, novelas ya plenamente realistas, donde habla de, como dice, de problemas políticos, sociales, problemas religiosos. Le interesaba también mucho ese aspecto, ¿no? El aspecto religioso, ¿no? Espiritual, le interesa también bastante. Y el estudio psicológico de los personajes. Ya en estas novelas aparecen esos personajes, ese análisis psicológico de esos personajes que, como digo, son como casi que seres humanos. Sí. Cuando un escritor, en este caso es tienes que crear un personaje. Sí. Antes de escribir una novela, Sí. tienes que hacer un... Por supuesto. Es ese... Ajá. Para ver, claro. Exactamente. Esa quizá es una de las partes más interesantes de la literatura, es la trastienda, ¿no? Claro, cuando uno tradicionalmente ve, sobre todo la poesía, tal, uno se piensa que están las musas, ¿no? Entonces que está el escritor un día en su casa, tengo la inspiración, nada más alejado de la realidad. Detrás de las novelas y de esta historia hay muchísimo trabajo previo, muchísimo trabajo de diseñar las historias, diseñar los personajes. Ya digo, hay veces, ¿no? Pues que hay documentales o tal, donde precisamente los escritores hablan de su método de trabajo y algunos que te dicen, pues yo hago una investigación previa y a lo mejor la novela sale publicada en un momento y yo he estado 3 años trabajando en esa novela, ¿no? Diseñando la historia, diseñando los personajes, ¿no?
Hay gente que se hace pues como croquis y hace como murales y tal. Claro, imaginad, por ejemplo, ¿no? Novelas, ¿no? Que manejen muchísimos personajes. Yo entiendo que para que todo case y cuerde, o sea, para que todo case y no haya ningún tipo de contrasentido ni nada, pues esa persona tendrá que hacerse su guía. Este personaje está, que se relaciona con tal. Es decir, hay todo un trabajo y una construcción previa. Aparte de eso, evidentemente, está el genio, el talento, que eso sí es algo innato, para saber cómo escribir eso, cómo describirlo. Pero todos los escritores, y especialmente los de gran éxito, tienen un trabajo inmenso detrás, inmenso. Por eso cuando dices, he estado tantos años escribiendo esto, claro, yo pienso que no te vas a poner a escribir un libro o así, a escribir una semestre por decir, porque claro, tú vas a decir, a mitad del camino vas a decir, que no tengo que hacer esto Total. atrás, y por eso Claro, fue, claro, claro. Y no pensemos que totalmente. Es decir, y que los escritores no es que lo que digo, ¿no? Bueno, empiezo a escribir. No, sino que antes previamente de escribir ya tendrán un planning en pues, el capítulo, la página, no sé qué. O sea, que es un trabajo arduo. Un trabajo arduo y mucho trabajo. Exactamente. Por eso, pues bueno, todos los trabajos son complicados y demás. Y lógicamente la escritura no va a ser menos, ¿no? No va a ser menos. En estas novelas también que dicen Carlos de primera época, también hay un interés dentro de ella, digo, porque la parte política, que ya hemos dicho antes que dentro de la novela realista española es importante, a él le interesaba mucho también, ¿no? Y yo digo, participaba mucho, era un activista político. Y esa oposición entre lo tradicional y las fuerzas más conservadoras y lo liberal e innovador y lo que él identificaba con las fuerzas más progresistas, también ese conflicto le interesa a él y aparece en estas novelas. Tenéis La Fontana de Oro, Doña Perfecta, Marianela, bueno, un montón, porque ella escribió muchísimo. Pero las grandes, las más importantes, bueno, no las más importantes, pero digamos las que más famosas son las que se calificarían y se situarían dentro de la categoría de novelas contemporáneas, que siguen esas características, comparten elementos con las novelas de primera época, pero añaden alguno más. Por ejemplo, son novelas que están ya cerca del naturalismo, y novelas donde la realidad se muestra de manera más cruda y donde le interesa aspectos como más sórdidos de la sociedad. Son novelas en donde le da mucha importancia a la descripción de los ambientes, de las localizaciones, de los personajes, y donde da entrada, y por eso se le dice que es el mejor cronista de Madrid, a la vida de Madrid, a lo que pasa en Madrid, a los personajes tradicionales de Madrid y a lugares típicos de Madrid. Por eso estas novelas se pueden seguir, o mejor dicho, hay elementos, como digo, localizaciones o personajes en esta época que era perfectamente que se podían encontrar, el que vivía en Madrid lo puede encontrar. Pues no sé, eh, pues se habla de, por decir que esto no es que se hiciera, pero por decir, la señora que llevaba la leche, pues eso era porque era algo pues, tradicional o típico de Madrid. O la localización, ¿no? La Plaza Mayor, eso aparecía si aparece en la novela, en esta novela, es porque era algo tradicional propio de Madrid. Es decir, él era canario, además. Canario en la época. O sea, de hecho, se puede visitar su casa natal en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Pero por tal y bueno, fue más madrileño que madrileño de aquí. Y es precisamente por estas novelas, porque trae Madrid esa pasión que él sentía la trae a la novela, ¿no? Entonces los personajes, los ambientes son propios, típicos de Madrid. Aquí hay, bueno, ya digo, de las más importantes, Misericordia, Tormento, ¿no? Que hay una película de los años 70, del principio de los 80, basada en que adapta esta novela. Y sobre todo, la gran obra Fortunata y Jacinta, donde todas esas características, todos los elementos que determinan o que caracterizan a Galdós están presentes. Aunque digo que a veces son novelas que nos pueden resultar a priori difíciles de acercarnos a ellas, luego tiene mucho de telenovela, de folletín, de adulterio, hijos que aparecen, ruinas, gente que era rica y que ahora se arruina. O sea, hay muchísimo de eso también. Y Fortunata y Jacinta no es menor, aparece eso también. O sea que bueno, ese componente, ese elemento, también lo tiene. Y por último, ya hacia finales de siglo, el naturalismo, que también llega de esta corriente
llega también o fundamentalmente de Francia, ¿no? Recordad, realismo extremo o realismo llevado hasta sus últimas consecuencias, los aspectos más sórdidos, más desagradables de la sociedad, donde los personajes están determinados por esa idea determinista, es decir, por la herencia genética, por lo que le ha legado su familia, digamos, y por el ambiente, por el medio, el entorno social en el que vive. Y esto les interesa a los escritores, ¿por qué? Porque piensan que esos elementos, la herencia genética y el ambiente social, determinan tanto a esos personajes que le impiden ser libres. Es decir, como que esos dos elementos, insisto, la herencia genética y el ambiente, marcan su destino, al del que no pueden escapar. Y por eso no pueden ser libres. En esta tendencia literaria, este ámbito literario, tendríamos pues, autores, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que es una de las grandes escritoras y que ahora se está recuperando, ¿no? Porque fue muy importante, pero como era mujer, pues quedó un poco ahí relegada. Y tiene una obra que también se convirtió, creo que fue en una serie de televisión, Los Pazos de Ulloa, ¿no? En el campo gallego, porque era gallega y tal, ¿no? Con esa importancia del determinismo, del medio, del ambiente. Vicente Blasco Ibáñez, que es un autor que hoy en día sí que está olvidado, algunos dicen que, bueno, que su calidad literaria tampoco es muy alta, pero que en su momento fue no solo famosísimo, sino muy rico. Fue como el primer autor de bestsellers, pero no solo en España, sino a nivel internacional. Él escribió novelas y tal que se vendían en todo el mundo y fueron éxitos en todo el mundo. Bueno, pues él tiene novelas de ambiente naturalista, novelas que tienen un carácter violento, sórdido, donde hay un destino siempre fatal, un destino horrible de los personajes. Y las dos más conocidas, sobre todo además porque fueron objeto de dos adaptaciones de series de televisión, en los años 70, a finales del 80, que son La Barraca y Cañas y Bar. Seguro que si habláis con vuestros padres o gente mayor, o incluso de algunos de los que me estáis escuchando, porque yo lo recuerdo de cuando era niño, y decían, no, esto no lo puedes ver tú, porque, bueno, eran series que hoy en día las podría ver hasta un niño, porque claro, teniendo en cuenta lo que vemos hoy en día, pues no, pero que en su momento fueron muy impactantes, ¿no? Con escenas y comportamientos, etcétera, sórdidos y demás, ¿no? Muy, muy impactantes, ¿no? Se desarrollaba fundamentalmente en el campo valenciano, ¿no? Porque Vicente Blasco Ibáñez era valenciano, y ya digo, sus adaptaciones contribuyeron a su popularidad. Pero ellos son eso, novelas pues violentas, ¿no? Con situaciones, como digo, eh, fuertes, bastante duras, ¿no? En muchas ocasiones. Y el gran autor, porque de este momento, de este naturalismo español, porque él produjo la obra magna del naturalismo español, que es La Regenta, que es Leopoldo Alas Clarín. Tuvo, digamos, escribió otras obretas, pero realmente se reconoce como La Regenta. El naturalismo, el naturalismo español es La Regenta. La Regenta es la historia de Ana Ozores, que es una miembro, digamos, una mujer dentro de la sociedad, de la alta sociedad, de una ciudad que se llama Vetusta, que es una ciudad inventada, pero que realmente es un trasunto, representa a la Oviedo de la época, ¿vale? Aunque Vetusta no exista, en realidad era Oviedo, con otro nombre. Ella pertenece a la alta sociedad y es una mujer, es una heroína, como muchos de los personajes femeninos del realismo, porque ella busca algo que parecía imposible en el momento, o al menos en ese ambiente en el que se movía, un amor de verdad, un amor ideal. Pero hay una sociedad, digamos, ese entorno en el que vive, opresivo, que la marca y la intenta, digamos, situar, encajar en unos patrones muy concretos en los cuales ella no deseaba vivir, ¿vale? Por eso, como se enfrenta, hay una resistencia por su parte hacia eso, por eso se le puede calificar casi que de héroe. Y entonces, ya digo, es interesante porque dentro de esa corriente naturalista muestra frente a ese Ana Ozores, que es un personaje positivo, luminoso, toda una sociedad hipócrita, corrupta, sórdida, que la imagen, digamos, es como armoniosa, bella y tal, pero que por debajo es todo, es todo. Y aquí acabaríamos el realismo. Bueno, la verdad es que vamos ajustados de tiempo, no creo que nos dé tiempo a más, pero no vamos a dejarlo sin decir varias cosas. Primero, que hay, bueno, como siempre, lógicamente, eh,
actividades de consulta, de ampliación, ¿no? Como el tutorial, que ya nos viene acompañando en los temas de literatura anteriores. Y también hay una actividad, veis aquí dice actividad realismo. Esta actividad, que es un texto, concretamente es de Emilia Pardo Bazán, acompañada de una serie de actividades, es dentro de esa idea de, para que tengáis ejemplos, formas en las que cómo se preguntaría esto en un examen, ¿vale? Evidentemente el realismo, más que ninguno de los otros dos movimientos que hemos visto, lo mejor es verlo con un fragmento, con algo de texto literario, ¿vale? Para que podamos ver elementos, qué problemas aparecen en ese fragmento, cómo habla ese personaje, ¿Mm? En esa frase de ese fragmento, cómo se describe a ese personaje, qué aspectos le interesan, ¿vale? Entonces sería es más necesario que en otros, quizá el tener un texto donde nos apoyamos. Aquí tenéis, pues ya digo, algunas actividades que si queréis hacer o no, pero al menos que veáis cómo son. Pues haz un resumen, indica el tema, la estructura. Dice, ¿crees que el fragmento refleja una escena real que podría haber ocurrido en la época? Justifica tu respuesta tomando ejemplos del texto, ¿vale? Es decir, esto es sobre la verosimilitud, la realidad, personajes, escenarios, situaciones. ¿Son reales? ¿Aparecen así? ¿Qué tipo de lengua se usa en el breve diálogo? ¿Cómo se relaciona con la clase social de los personajes? Pues no recuerdo bien y tal, porque ya hace tiempo que se preparó, pero si el que habla es un personaje de clase baja, hablará como de clase baja, si es de clase alta, hablará como de clase alta. Busca en el texto figuras, recursos retóricos, ¿no? Pues imágenes, símbolos. ¿Crees que el estilo en el que está escrito el texto es sencillo y preciso? ¿Por qué? Bueno, pues sí, porque se entiende, no utiliza frases complejas y porque es lo que necesita el realismo, que sea claro, preciso. ¿Vale? Bueno, lógicamente tipos de ejercicios así, pero en un fragmento mucho más corto, por supuesto con menos preguntas, pero bueno, esto podría ser una idea de cómo cómo podríamos acercarnos en el examen a esto. Y bueno, antes de ver un poco por encima el ejercicio obligatorio. Tenéis un enlace a la serie de televisión que hizo Televisión Española, también allá por los 80, principios de los 80, de Fortunata y Jacinta, totalmente gratis, varios capítulos y de verdad, que tiene su historia ahí como de telenovela, eso, pero bien hecho. Y por último, para que veamos un poco, ya digo, podéis hacer, estáis en disposición de hacer el ejercicio obligatorio de literatura, no me cansaré de decirlo, es el único obligatorio que hay que hacer, ¿eh? Los demás puedo pasar, este no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mirad, yo descargo el PDF y voy a encontrarme con dos textos. El primero, creo que también es ¿era de Galdós? A ver, el primero de Galdós, de Marianela. Vale, pues yo me leo el texto y ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar ejemplos de esos elementos que me piden ahí, que son elementos propios de Galdós y en general del realismo, en el texto. ¿Cómo se refleja eso en el texto? Por ejemplo, acción lenta mediante descripciones y digresiones. Hemos dicho, una de las cosas que hacen, que echan para atrás a la gente a la hora de acercarse a una novela realista. ¿Por qué? Pues porque la hace pesada y lenta son las descripciones. También hay veces que los personajes el autor habla de lo que piensan los personajes y que recuerdan o que le dan vueltas a un pensamiento. Esas son las digresiones. Pues, ¿cómo se refleja eso en el texto? En ese texto en concreto, ¿qué ejemplo podéis encontrar de eso? Narrador omnisciente con rasgos de ironía y humor. Bueno, pues, ¿qué dice el autor de los personajes, el narrador, perdón, de los personajes o de los ambientes? ¿Qué bromas hace o cuáles son sus juicios u opiniones que aparecen ahí? Caracterización psicológica indirecta. Es decir, cuando se habla de otros personajes, cuando hay un personaje que actúa de una manera concreta, eso, ¿cómo los describe? ¿Cómo nos está hablando de sus rasgos psicológicos? ¿Y cómo aparece eso en el fragmento, ¿no? Es decir, si hay otros personajes que están hablando de un personaje en concreto, de cómo actúa, de cómo es su personalidad, pues eso era una caracterización indirecta. O si, por ejemplo, el autor nos describe que un personaje se actúa de una manera concreta, eso también reflejará cómo es su personalidad. Por ejemplo, si es generoso, si es avaro. No nos dice que es avaro, sino nos dirá, se acercó el pobre a pedirle y él no le dio ni un duro.
pues ahí nos está caracterizando de forma indirecta su psicología, ¿vale? Pues cómo aparece eso. Y también hay que fijarse en la lengua y en cada personaje que hable, cómo es su lengua. Es decir, clase social hablará de una manera concreta, el rico de una manera concreta, el pobre de una manera concreta. ¿Vale? ¿Ese tipo de novela? Sí, ¿La caracterización psicológica es Sí. en directa o también no, a veces directa también. El narrador, mira, el narrador aquí es como el techo de lo que sabe todo y hace lo que quiere. Y entonces habrá veces que haga una caracterización directa y que te diga en una descripción a través de lo que piensa, o sea, describe directamente los rasgos psicológicos, la personalidad de alguien. Sí, 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 perfectamente. Y el otro texto, Pardo Bazán, aquí ya con preguntas que sí son más directas. ¿Cuál es el tema del fragmento? Oye, ¿el tema es naturalista? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que es naturalista? O porque es a lo mejor sórdido o tal, o realidad extrema. Describe el personaje a partir de los datos que nos ofrece el texto. Aquí el narrador te contará algo del personaje. Bueno, pues eso que te cuente te permitirá a ti describirlo. Te permitirá a ti brevemente decir cómo es ese personaje. Es decir, tú puedes hacer una descripción de una persona. Recordad que cuando estudiamos el texto descriptivo en el tema anterior, decíamos, si la descripción es solo del aspecto físico, es prosopopeya. Si la descripción es solo del aspecto de la personalidad, es la etopeya. Pues eso es la última pregunta. Oye, ¿esa descripción que tú puedes hacer a partir de lo que te dice el autor en el texto, es prosopografía? ¿Es solo etopeya? ¿O hay elementos de los dos? ¿Vale? Es decir, la pregunta C y la pregunta D se pueden hacer a la vez. Hace una descripción del personaje a partir de lo que dice el texto y luego ya dice si es solo lo físico o solo la personalidad o hay elementos de los dos. ¿Vale? Y eso sería el ejercicio. Y hasta aquí el realismo, el naturalismo y todo lo demás. No sé si hay alguna pregunta, comentario, crítica. yo? Cuéntame, Frank. Era prosopografía, ¿no? Prosopopeya y etopeya. Pues, porque este- Perdón, prosopografía, y que ya me estoy colando yo. Prosopografía es la descripción sobre una persona solamente fijándose en su aspecto físico. Es decir, pues era alto, no sé qué, tenía el pelo de esa manera. ¿Ok? Si solo habla de eso, prosopografía. Etopeya es que solo habla de la personalidad, de la forma de ser, de cómo actúa, de lo que piensa, sus valores. Entonces, eso es lo que hay que ver en ese texto. La descripción que tú puedes hacer a partir de lo que te dice el texto en el ejercicio obligatorio, ¿es una descripción solamente física o es una descripción solamente de personalidad? O de las dos. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que determinar vosotros. Si es una, si es solo de una, solo de otra, o tiene rasgos de ambas. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí, que yo creo que, pues sí,